Muy bien, buenos días. El tema de hoy vamos a hablar sobre el trauma de tórax, específicamente las lesiones potencialmente letales al momento en que nuestro paciente llega a nuestras urgencias, específicamente los asesinos en la hora dorada. Mi nombre es Manuel José Cedeño Castillo y comencemos. Es importante saber que al momento en que llega un paciente a nuestra urgencia, en primer lugar debemos de comenzar con nuestra revisión eh, primaria, con nuestro ABCDE o XABCDE, y que una vez ya haber culminado este paso tan importante y habernos asegurado que nuestro paciente se encuentra en su gran mayoría a salvo eh, dentro de lo que cabe, debemos de hacer una segunda revisión con más detenimiento, con más tranquilidad, y en esto va a involucrar lo que es el examen físico a fondo. Vamos a hacer un electrocardiograma, vamos a monitorear el oxígeno, vamos a hacer mediciones de gases arteriales. En esto se va a tener que hacer una radiografía de tórax en posiciones verticales en caso de que los pacientes que puedan sostenerse, ¿no? Por sí solo, y en aquello que aparte se sospecha inestabilidad de la columna vertebral. Además, vamos a referir o a pedir un TAC a aquellas lesiones que se sospechen a nivel aórtico o con más detalle de lo que es la columna vertebral. Hay algunos puntos importantes que debemos evaluar al momento de nosotros pedir una radiografía de tórax. No solo es pedirla y dejarlo de esta manera, sino que es importante tomar en cuenta que los principales puntos a destacar o a descartar en una radiografía de tórax es la presencia de líquido, eh, observar que no hay un ensanchamiento en el mediastino, observar la línea media, que no esté desviada a un lado, así podemos descartar muchas veces eh, algún neumotórax, ¿sí? Y observar que no haya pérdida en los detalles de la arquitectura ósea específicamente. Recordemos que las fracturas múltiples de la costilla, específicamente entre la primera y la segunda, va a sugerir que hay una fuerza significativa que fue ejercida sobre este tórax y que pudo haber causado una lesión importante, así como fracturas o daño en los órganos adyacentes. En este momento vemos un TAC aquí en nuestra pantalla que muestra un taponamiento cardíaco, ¿sí? Y tenemos aparte una radiografía con taponamiento cardíaco. ¿Sí? En esta lámina podemos observar que en esta radiografía, en nuestro lado derecho de nuestra paciente, hay un derrame pleural en las dos terceras partes del campo pulmonar derecho, y en esta, si nos damos cuenta, hay una desviación de la vía de la línea media de nuestro paciente, ocasionando un neumotor espontáneo. Atención, miren nuestro pulmón izquierdo como se observa. En esta dijimos que había que observar muy a fondo lo que es la arquitectura ósea, musculoesquelética, muy importante al momento de pedir una radiografía en un trauma, y hay una pequeña desviación, ¿sí?, de la línea media hacia el lado contrario del corazón. En este TAC,
Si observamos aquí la fractura de la rama posterior del atlas en base de cráneo, podemos ver muy sencillo con este estudio que es el TAC, los grandes detalles, ¿no? En este TAC es un TAC de un familiar, por cierto, que donde hubo una lesión medular y fractura de las vértebras T4 y T5, y en caso de sospecha de lesiones de columnas vertebrales, como había mencionado, pues se debe realizar un TAC, ¿no? Como vamos a sospechar que hay una lesión de columna vertebral, pues un método es que al momento que estemos realizando la revisión neurológica, la parte sensitiva podemos notar dónde se lesionó. Al momento de hacer nuestra exploración y hacer nuestro examen sensitivo, ¿verdad? Vamos tocando y tocando algunos puntos importantes, y ahí podemos determinar si el paciente no siente. Podemos decir que hubo una lesión a esa altura de las vértebras, ¿no? Ahí observamos parte de lesión de las vértebras, ¿sí? Y aquí tenemos una serie de tags con más detalles del mismo paciente que tuvo fractura entre T4 y T5. Otro método de estudio importante, que por sus siglas en inglés se conocen como FAST, es el estudio ecográfico focalizado en traumatismo, ¿sí? Y es bastante útil más que todo porque podemos detectar neumotoras y también hemotoras, ¿sí? Esto es uno de los estudios más eficaces que se pueden encontrar en urgencia. Sin embargo, otras lesiones potencialmente letales no se visualizan en forma adecuada con la ecografía, por lo que pues necesitamos otro tipo de herramientas, ¿no? Entremos un poquito sobre las lesiones potencialmente letales, ¿no? Y encontramos 8 lesiones potencialmente letales que deben de ser identificadas y manejadas durante la segunda revisión que nosotros demos a nuestro paciente. Y en primer lugar es el neumotórax simple, ¿no? Esto sabemos que es a consecuencia de lo que es la entrada de aire al espacio virtual. El aire en el espacio pleural va a interrumpir, ¿sí?, las fuerzas coercivas entre lo que es la pleura visceral y parietal, lo que va a permitir que el pulmón se colapse. Una anomalía de ventilación y perfusión ocurre en este fenómeno porque la sangre que pasa por el área no ventilada no es oxigenada, ¿sí? Tanto el trauma penetrante como el no penetrante pueden producir esta lesión, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí encontramos el pulmón en esta imagen, y en la parte interna encontramos lo que es la pleura visceral. En el centro encontramos lo que es el espacio pleural, y en la parte externa, pegado hacia la costilla, los músculos, encontramos lo que es la pleura parietal, ¿sí? En este espacio virtual que se encuentra entre estas dos pleuras, ahí es donde se encuentra el espacio pleural, y cuando hay una pérdida de discontinuidad entre estas fuerzas, pues entonces ocurre lo que es un neumotórax, ¿no? Aquí fácilmente podemos observar los movimientos de la pared torácica, y al momento de pedirle al paciente que haga expiración, ¿no?, al tomarle una radiografía, ¿sí?, podemos observar que cuando existe una motora, los ruidos respiratorios están habitualmente disminuidos. Obviamente en el lado afectado, al momento de tú auscultarlo, ese lado va a estar bastante disminuido, y al momento de hacer la percusión puede mostrar lo que es la hiperresonancia, ¿no? Es importante saber que los pacientes con politrauma contuso no son candidatos a estos estudios, ¿ok? Pero en pacientes con traumas penetrantes del tórax puede serlo.
ya que es muy fácil de verlo. Tratamiento para esto, pues un ejemplo es una toracocentesis, ¿sí? Colocamos un tubo de tórax en el quinto espacio intercostal, justo delante de la línea media axilar, y tomamos una radiografía para confirmar que estamos allí. Y pues bueno, tenemos que saber que es correcto la colocación del tubo de tórax antes de que se desarrolle un neumotórax a tensión, ¿sí? Este es un pequeño video que por tiempo no vamos a poder colocar, pero es importante buscar cuál es la técnica de colocar un tipo de tubo de esto, ¿no? Para drenar a nuestro paciente. En el hemotórax, que es otro asesino importante, es un tipo de derrame pleural en el cual se acumula sangre, menos de 1,5 litros, en la cavidad pleural. Y pueden existir muchas causas, laceración de pulmón, grandes vasos y aún así vasos intercostales, etcétera, etcétera, el cual, bueno, aquí podemos observar un hemotórax en el pulmón izquierdo de nuestro paciente, según dos terceras partes de nuestro pulmón, ¿sí? Aquí está uno a nivel masivo, ¿sí? Y es importante saber que conocemos que el hemoneumotórax es sangre, arriba aire, un hemotórax es todo el pulmón, en este caso si es masivo, lleno de sangre, solo sangre, y aquí neumotórax es solo aire. Es importante reconocer eso y es importante de todo esto colocar siempre al paciente de una mejor posición para poder buscar heridas y así que no se nos haga tan, tan oculto alguna fractura o algún problema por allí que tengamos, o tenga una radiografía de tórax en posición supina y pronoval. Tratamiento en el hemotórax, pues igualmente evacuar la sangre va a disminuir el riesgo de una hemotórax coagulado y un monitoreo continuo de la pérdida de sangre. Esto es muy importante, ¿ok? El drenaje es muy importante, como le habíamos dicho, de más de 1500 ml de sangre indica un hemotórax masivo, requiere una intervención quirúrgica y debemos de considerar que al momento de colocar nuestro drenaje, más de 200 ml por hora, de 2 a 4 horas, debemos hacer una transfusión sanguínea. El segundo asesino en la hora dorada es tórax inestable con contusión pulmonar. Este es muy importante porque ocurre al momento de nosotros hacer la exploración visual, nos vamos a dar cuenta que hay un hemitórax, o sea, una parte de nuestro tórax en que no está paradójico, ¿sí? Hay un problema en que un lado sube y otro lado no, y en la respiración no concuerda, ¿no? Suele ser consecuencia de un trauma generalmente asociado a múltiples fracturas costales. Y allí nos vamos a dar cuenta cuando no hay esa igualdad al momento de la expiración y la inspiración, ¿no? ¿Sí? Ahí está, motores inestables, ruptura de 2 o 3 o más eh, costillas, ¿sí? Aquí encontramos esta radiografía donde igualmente encontramos a nuestro paciente con este trauma. Así se va a ver, mire, así se va a ver en los movimientos respiratorios anormales a la palpación y van a ser crepitantes sobre una costilla a cartílago, ¿sí? Obviamente, al momento de hacer la radiografía nos vamos a dar cuenta múltiples fracturas costales, ¿sí? Obvio no se va a poder mostrar una disociación costocondral porque necesitamos un estudio más detallado. Tratamiento, pues bueno, en estos pacientes hay que intubarlo, hay que meterle oxígeno, una ventilación adecuada, ¿sí? Muy cautelosa, hay que reanimarlo con líquidos, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta algunos puntos importantes que no están aquí, como la presión de oxígeno, la saturación de oxígeno y si es requerida intubación, pues hay que hacerlo, ¿no? Dentro de la primera hora. El otro asesino cardíaco muy importante es las lesiones cardíacas contusas observadas, ¿sí? Es importante saber que se puede dar como resultado a una ruptura del músculo cardíaco en la cámara cardíaca, alguna disección valvular de algunas arterias, especialmente las coronarias, muy importante,
Y la ruptura cardíaca se va a presentar como un taponamiento cardíaco y debe ser reconocido durante la primera revisión. Para eso hay algunos puntos importantes, ¿no? Aquí encontramos aquí en la pantalla el FAS en forma temprana, donde se facilita el diagnóstico, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar a nosotros al momento de hacer el diagnóstico para reconocer este problema? Se va solamente a establecer, o parte para que se nos haga más fácil, con la inspección directa del miocardio lesionado. Al momento de nosotros hacer nuestra auscultación, vamos a observar nuestra auscultación y nuestra revisión exploratoria, ¿no? Visual y todo. Vamos a observar que hay hipotensión, hay arritmia, eh, anomalías en el movimiento de la pared ecocardiográfica, cambios electrocardiográficos se van a ver diferentes, pero bastante importante sobre la actividad de Beck, ¿no? Al momento de nosotros hacer la inspección visual, vamos a ver que hay una regurgitación yugular, una distensión yugular de nuestro cuello. Al momento de auscultar, vamos a ver que nuestro paciente va a estar pasando por una hipotensión, pero aunado a esto va a estar también presente lo que son los ruidos cardíacos velados o apagados, ¿no? Ante esto estamos delante de un taponamiento cardíaco, ¿no? Bastante importante saberlo, ¿no? Otro punto importante a descartar en urgencia es la disrupción traumática de la aorta, ¿no? Sale destacar que en cuanto a la ruptura cardíaca, ¿no? Es importante saber antes de comenzar esta parte es que su tratamiento es una pericardiocentesis y tenemos que drenar urgentemente esa sangre que está presionando el músculo cardíaco, que no lo deja distenderse como debe ser, ¿ok? Bueno, en la disrupción traumática de la aorta, muy común, especialmente en aquellas caídas súbitas, cuando estás dentro de un automóvil y caes a grandes alturas, el desgarro de estas es súbito, ¿no? Al momento de la caída puede haber, muy pocos son los que sobreviven, ¿sí? Y se ha descrito que aquellos que sobreviven es porque se hace un taponamiento en el momento de que hay la ruptura y no hay el sangrado pertinente que debiera haber como para que mueran inmediatamente, pero la mayoría a esto mueren, ¿no? Hay algunos signos o síntomas específicos de ruptura traumática aorta frecuente y ausente, que están ausentes, y bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. Si nos damos cuenta aquí, en esta radiografía hay un ensanchamiento mediastínico, ¿sí? Esto me sugiere que hay sangre aquí acumulada y la presencia de hipotensión persistente o recurrente se debe a un sitio de sangrado alejado y no identificado. Eso es importante. Debemos de descartar cuando ahí nuestro paciente está taquicárdico, hipotenso, hasta no demostrar lo contrario de que hay un sangrado oculto por allí y que la hipovolemia que está sufriendo es hipotensión, es por algún sangrado por allí que no hemos visualizado también, ¿okay? Y bueno, básicamente lo que debemos descartar en nuestros estudios con un paciente casi traumatizado, pues es que haya estanchamiento mediastino, obliteración del botón aórtico, etcétera, 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 y que no haya por allí un hemotorax izquierdo, fractura de primera, segunda costilla, ¿okay? La tomografía electrocardial del tórax con contraste es muy aprobada en estos casos, es uno de los tamizajes precisos en estos pacientes con lesiones aórticas. Tratamiento: debemos de mantener una frecuencia cardíaca por debajo de 80 latidos por minuto. Así evitamos que se desangre lo más rápido posible. La reparación abierta involucra recepción y la reparación endovascular es la opción más común, claro, para poder reparar este vaso, ¿no? Otro asesino muy importante, y es nuestro último, es la lesión traumática del diafragma, donde los traumas contusos producen desgarros radiales extensos que llevan a la lesión, y los traumas penetrantes producen pequeñas perforaciones que se pueden mantener incluso asintomáticos por año, ¿no? Por ejemplo, tenemos perforaciones y daños en lo que es la pared de la cúpula diafragmática, donde puede haber una ventración, ¿sí? Donde el asa intestinal puede estar arriba de nuestro abdomen, y vemos aquí en esta imagen la presencia de un asa intestinal, ¿sí? Estómago y sonda nasogástrica, ¿sí? Desplazada es más difícil
Es muy fácil detectar del lado izquierdo del tórax, ¿no? Si nos damos cuenta ahí. Ahí está, mire. Diagnóstico: hay que sospechar clínicamente, de acuerdo a los signos y síntomas de nuestro paciente. Si introduce un nasogástrico, si la sonda aparece en la cavidad torácica en la radiografía de tórax, no es necesario realizarse un estudio contrastado. La presencia de líquido de lavado peritoneal en el tubo del tórax también confirma el diagnóstico. Tratamiento: hay que tener cuidado cuando se coloca un tubo de tórax en pacientes con sospecha de lesión diafragmática, ya que se va a hacer una reparación más que todo directa y volver esa asa intestinal al lugar donde tiene que volver. Y finalmente, otras manifestaciones de lesiones torácicas hay que tomarlas en cuenta, aunque no ponen la vida en peligro como tal, se debe detectar y tratar. Ok, enfisema subcutáneo, lesiones por aplastamiento, fractura de costilla esternón, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias y mucha suerte en nuestras web.